La niña estaba de pie. Eso fue lo que lo detuvo, no la carreta, ni las cadenas, ni los 5 hombres que la rodeaban holgazaneando como si esperaran una diligencia. La niña tendría unos 11 o 12 años y estaba de pie en la tierra detrás de aquella carreta, con una cuerda alrededor de la cintura y 2 niños pequeños pegados a sus costados. Estaba de pie como los hombres adultos no se paran cuando están en desventaja numérica y de armas, atados a algo que no pueden mover. Estaba de pie como si hubiera decidido que mantenerse de pie era la única arma que le quedaba y que la usaría hasta que sus piernas no dieran más de sí o el mundo cambiara, lo que ocurriera primero. Los chicos eran más pequeños, 8 y 6 años, tal vez. Hermanos, tenían su rostro, la misma mandíbula, el mismo cabello oscuro cortado a la altura de un cuchillo, y se aferraban a ella como los niños se aferran a lo único que los separa de aquello que les da miedo. El menor tenía la cara pegada a su brazo, pegada a... El mayor tenía los puños apretados, pero le temblaba la barbilla. Las manos de la niña estaban sobre sus cabezas, protegiéndolos, incluso ahora. Incluso atada a una carreta en medio de una calle de un pueblo llamado Ferris, con 5 hombres armados a su alrededor, ella seguía siendo quien los protegía. Scout interpretó la escena antes de que el desconocido terminara de leerla. El caballo plantó las patas delanteras y bajó ligeramente la cabeza, la postura que adoptaba cuando había identificado algo que debía resolverse y esperaba a que el desconocido comprendiera lo que él ya sabía. El pueblo era pequeño, 14 edificios en una sola calle, un arroyo detrás de la caballeriza, una iglesia en el extremo norte con un campanario agrietado, el tipo de pueblo que existe porque un cruce de caminos necesitaba un nombre y alguien construyó un salón, Ferris. El forastero nunca había oído hablar de él. Lo recordaría, desmontó y caminó por el centro de la calle. Los 5 hombres lo vieron venir. Uno de ellos estaba sentado en el asiento del conductor del carro, con las botas cruzadas en el estribo y el sombrero ladeado, en la pose de quien se cree estar en un cuadro. Otro se apoyaba en la rueda trasera, tallando madera. 3 permanecían de pie, en un grupo disperso cerca de la parte delantera del carro, armados y aburridos, esperando a que algo sucediera para poder reaccionar en lugar de tener que pensar. El hombre que estaba al volante habló primero. ¿Puedo ayudarle en algo, desconocido? Son niños. Son deudores. Su padre le debía $1,100 al señor Crane cuando murió. No dejó más que un rancho, 3 hijos y un montón de papeles que indican que el banco es dueño de todo. Estos 3 han estado ocupando ilegalmente la propiedad de Crane durante 4 meses desde que murió el viejo, y la paciencia del señor Crane se ha agotado. Señaló la cuerda que rodeaba la cintura de la niña. Se bajarán del carro cuando alguien pague la deuda o cuando acepten desalojar la propiedad. Ese es el trato. El desconocido miró a la chica. Ella le devolvió la mirada. Sus ojos eran marrones, secos y viejos. No viejos por los años, sino viejos como envejecen los ojos cuando han visto cosas que roban la infancia y la reemplazan con algo más duro. Había enterrado a su padre hacía 4 meses. Desde entonces, se había dedicado a administrar un rancho, a criar a 2 hermanos y a defenderse de un hombre llamado Crane, y ahora estaba atada a una carreta, pero seguía en pie. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el desconocido. Mary Alice Dunbar. Estos son mis hermanos Thomas y William. Nuestro padre era James Dunbar. Construyó el rancho en Sycamore Creek y no le debía $1,100 a nadie. No le debía nada a nadie. Pagó todas sus deudas porque decía que quien muere debiendo dinero, muere 2 veces. Su voz era firme. 11 años, y su voz era más firme que la de la mayoría de los hombres que el desconocido había conocido en el último mes. El señor Crane es un mentiroso. El hombre del carro se rió. Lleva diciendo eso desde que la atamos esta mañana. ¡Qué gracioso! Espero a que llore, pero no lo hace. ¡Qué dura es! El desconocido lo miró. Lo miró fijamente durante el tiempo suficiente y en silencio, de modo que la risa se le atascó en la garganta como una cerilla que cae al agua. «Suéltalos», dijo el desconocido. «Ni de broma. No voy a volver a preguntar». El tallador se levantó del volante. Los 3 que estaban cerca del frente ajustaron su peso. El hombre al volante descruzó las botas y se enderezó. La postura de los 5 hombres armados pasó de relajada a lista en un instante. «Señor», dijo el conductor, «Warren Crane es el dueño de este pueblo.
El banco, la tienda, la línea de transporte, la ley. Si quiere hablar de estos chicos, hable con él. Pero no se bajarán de este vagón hasta que él lo diga. Una puerta se abrió al otro lado de la calle. El desconocido la oyó. Luego una voz femenina, mayor, dura como el hierro. James Dunbar fue el mejor hombre que este pueblo jamás haya tenido, y ustedes tienen a sus hijos atados como si fueran ganado. Ojalá todos ustedes ardan en el infierno. El desconocido miró. Una mujer estaba de pie en el porche de un pequeño edificio con un letrero pintado a mano que decía escuela. Tendría unos 50 años, tal vez más, y su rostro parecía tallado en la misma madera que el edificio que tenía detrás. Llevaba un vestido sencillo, su cabello gris estaba recogido con fuerza y sostenía un libro en la mano como si fuera a lanzarlo. Señora Kepler, dijo el conductor, ocúpese de sus asuntos. Esos son mis alumnos. Ese es mi trabajo. Mary Alice Dunbar es la niña más brillante que he tenido en 26 años de enseñanza, y usted la tiene atada a una carreta como a una mula. Bajó del porche. Me llamo Edith Kepler. He enseñado a todos los niños de este pueblo desde antes de que llegara Crane. Le enseñé a leer a Mary Alice cuando tenía 5 años. Le enseñé aritmética, geografía, caligrafía y cómo escribir una carta correctamente. ¿Y sabe lo que hizo Mary Alice con esa educación? Miró al desconocido. Llevaba la contabilidad de su padre. Desde que tenía 9 años, Mary Alice Dunbar ha administrado todos los registros financieros de ese rancho porque a James le temblaban demasiado las manos por la parálisis como para sostener una pluma. Escribía todos los cheques, archivaba todos los recibos, calculaba todos los pagos y llevaba un libro de contabilidad que avergonzaría a cualquier empleado de banco. Tiene 11 años y lleva 2 años administrando las finanzas de un rancho de 200 hectáreas. El desconocido miró a Mary Alice. La niña le devolvió la mirada sin sorpresa. Llevaba la contabilidad de su padre desde los 9 años. Lo había enterrado a los 11. Había mantenido con vida a 2 hermanos durante 4 meses en un rancho que un hombre llamado Crane deseaba. Y ahora estaba atada a una carreta y seguía en pie. María Alicia, dijo el desconocido. El libro de contabilidad de tu padre, ¿dónde está? Debajo de mi cama, en una caja de hojalata con tapa azul, cada pago, cada recibo, cada carta del banco de los últimos 4 años. Lo escribí todo yo. Mi letra está en cada anotación. Hizo una pausa. El señor Crane dice que papá debía $1,100. Papá no debía $1,100. Papá pagó la deuda 18 meses antes de morir. La carta de cancelación está en la caja. La archivé yo misma. Tenía 9 años. El desconocido casi sonrió. Un niño de 9 años guardaba una carta de satisfacción bancaria en una caja de hojalata con tapa azul. Thomas, le dijo el desconocido al niño de 8 años. El pequeño apartó la cara del brazo de su hermana y miró al desconocido con los ojos enrojecidos. Tu hermana dice que hay una caja debajo de su cama. Tiene tapa azul. ¿La conoces? Thomas asintió. Si alguien fuera a tu casa ahora mismo, ¿podría encontrarlo? Está debajo del lado izquierdo de la cama, del lado de Mary Alice. Ella duerme del lado izquierdo porque así puede alcanzar la caja más rápido en caso de incendio. Hizo un plan para incendios, y para inundaciones, y para si venían hombres malos. Su voz era suave pero precisa. Mary Alice hace planes para todo. El desconocido se dirigió a Edith Kepler. Necesito que alguien vaya al rancho Dunbar y me traiga esa caja. Iré yo misma, sé dónde está. He estado en esa casa cientos de veces. James solía invitarme a cenar todos los domingos, después de que su esposa falleciera, porque decía que los niños necesitaban una mujer en la mesa. Su voz se quebró por un instante. Tenía razón. La necesitaban. Ella se marchó. El desconocido se volvió hacia los 5 hombres. Me quedaré aquí hasta que regrese. Pueden hacer lo que consideren oportuno. Nadie hizo nada. El conductor permaneció sentado. El tallador volvió a tallar. Los 3 que estaban cerca del frente se quedaron de pie con las manos cerca de los cinturones, pero sin tocarlos, porque el desconocido estaba a 2 metros de distancia con la calma de un hombre que ya había hecho esto tantas veces que el resultado estaba decidido en su cabeza y el resto era solo cuestión de tiempo. Mary Alice habló en voz baja. Señor, hay algo más. Dime. El empleado de Crane se llama Jessup. Trabaja en la trastienda del banco. Hace 2 meses, Jessup vino al rancho por la noche. Llamó a la puerta y yo le abrí con el rifle de papá, porque eso es lo que se hace cuando alguien llama por la noche.
Dijo que no estaba allí para causar problemas. Dijo que quería decirme que la nota que supuestamente debía papá no era real. Dijo que Crane le había dicho que la creara después de que papá muriera. Un documento nuevo con números nuevos que no existían cuando papá estaba vivo. Hizo una pausa. Jessup dijo que se sentía mal por eso. Le dije que sentirme mal no alimenta a mis hermanos. ¿Qué quería Jessup? Quería saber si yo tenía los originales. Le dije que sí. Me dijo que los mantuviera escondidos. Dijo que Crane enviaría hombres a buscarlos. Dijo que si alguien aparecía y podía usar los originales, Jessup testificaría. Dijo que había estado guardando copias de todos los documentos falsos que Crane le había hecho crear. Los guarda en una Biblia en su escritorio, porque Crane no abre Biblias. El desconocido se apoyó en la carreta y miró a Mary Alice Dunbar. 11 años. Administraba un rancho, criaba a sus hermanos, archivaba documentos, abría la puerta con un rifle, negociaba con un informante y se preparaba para incendios, inundaciones y maleantes. Era la persona más competente que había conocido en 6 meses, y ella no alcanzaba a ver por encima de la puerta trasera de la carreta a la que estaba atada. Edith regresó al cabo de 1 hora. Llevaba la lata con la tapa azul, estaba sin aliento y tenía los ojos rojos, lo que significaba que había estado en la casa de los Dunbar, y la casa aún olía a James Dunbar, a las cenas de los domingos y a esa ausencia tan particular que inunda un hogar cuando la persona que lo mantenía unido ya no está. También había traído pan y carne seca de la cocina de los Dunbar, porque Edith Kepler era de esas mujeres que, ante una crisis, piensan primero en la comida, pues los niños que no han comido no pueden pelear. Y estos niños seguían peleando. Ella alimentó a los niños mientras el desconocido abría la caja en el paseo marítimo. Mary Alice no comió. Observó al desconocido revisar sus registros con la intensidad de quien ha construido algo importante y ve a otra persona manejarlo por primera vez. La letra de Mary Alice era extraordinaria, pulcra, precisa, cada número alineado, cada entrada fechada y categorizada. 4 años de registros financieros guardados por una niña que entendía que los números eran la arquitectura de la supervivencia. Allí estaba la carta de satisfacción, fechada 18 meses antes de la muerte de James Dunbar, que confirmaba que el pagaré estaba pagado en su totalidad. Cada recibo de pago, cada carta del banco, cada estado de cuenta. Y en los márgenes, con la letra cuidadosa de una niña de 9 años, notas que rompieron algo en el pecho del desconocido. Papá dice que estamos al día. Pagado por adelantado este mes, papá está orgulloso. El banco dice que no debemos nada. Se lo dije a papá y lloró. Cerró la caja. Respiró hondo. Luego, comparó los documentos con lo que Mary Alice le había contado sobre Jessup. La deuda de $1,100 se había inventado después de la muerte de James. La carta de satisfacción demostraba que el pagaré había sido pagado. Jessup guardaba copias de los documentos falsos en una Biblia. 3 pruebas irrefutables de que la reclamación de Crane era fraudulenta. El libro de contabilidad de un niño, la conciencia de un empleado y la carta de satisfacción de un difunto. A las 6 en punto fue al banco. Jessup estaba en la trastienda. Un joven de 20 y tantos años, con la mirada atormentada de alguien que había estado haciendo cosas que le quitaban el sueño. Vio al desconocido y su rostro palideció. Luego se puso rojo y después sintió una mezcla de alivio y una sensación que quizás fue de alivio. «Te envió Mary Alice», dijo Jessup. «María Alice me habló de tu visita y de tu Biblia». Jessup abrió el cajón de su escritorio. Sacó una Biblia, la abrió. Las páginas estaban ahuecadas y dentro había una pila de documentos, cada uno una falsificación que Crane le había ordenado crear, junto con notas escritas a mano por Jessup que explicaban qué se había cambiado, cuándo y por orden de quién. 7 familias, dijo Jessup. Los Dunbar son la 7ª. Todos estos documentos son falsos. Crane dictó los números y yo los escribí, y me odiaba cada vez que la pluma tocaba el papel. Cerró la Biblia. Fui a ese rancho de noche porque vi a esos 3 niños y pensé en qué clase de hombre se sienta en un banco y escribe mentiras que le quitan la casa a un muerto, arrebatándosela a sus hijos. La mayor abrió la puerta con un rifle casi tan alto como ella. Me miró como si hubiera estado esperando a alguien y ya hubiera decidido qué hacer. 11 años. Me asustó más que Crane. El desconocido tomó la Biblia. Se sentó en el escritorio de Jessup
y cotejó los documentos falsificados con el libro de contabilidad de Mary Alice. La precisión era asombrosa. Cada número falso que Jessup había escrito tenía un número real correspondiente en una caja de hojalata con tapa azul, documentado con una letra infantil más pulcra que la del empleado. La deuda de $1,100 que Crane reclamaba se basaba en 3 cargos inventados: un recargo por pago tardío sobre un pago realizado anticipadamente, una prima de seguro que no existía en los términos originales, y un cargo por ajuste que Jessup había inventado por orden de Crane la semana posterior a la muerte de James Dunbar. 3 mentiras apiladas sobre la tumba de un muerto. El libro de contabilidad de Mary Alice desmanteló las 3 en anotaciones consecutivas, fechadas el mes en que cumplió 10 años. El alguacil territorial necesitará su testimonio, dijo el desconocido. Cada documento, cada instrucción, cada conversación, lo daré todo. Ya no me importa lo que me pase. Solo quiero que esos niños vuelvan a casa. A las 7 en punto envió 3 telegramas. Oficina Federal de Tierras. Alguacil territorial. Inspector de bancos del condado con una solicitud específica para auditar cada pagaré que Crane había cobrado en 3 años. 7 deudas inventadas. 7 familias desposeídas. 7 juegos de documentos falsificados guardados en una Biblia ahuecada porque un joven empleado no podía soportar lo que estaba haciendo. A las 9 entró en el salón. Allí estaba Crane. El desconocido esperaba a alguien imponente. Crane era un hombre común y corriente, de estatura y complexión promedio, un rostro que uno olvidaría a los 10 minutos de verlo. Esa era la particularidad de hombres como Crane. No aparentaban lo que eran, parecían tenderos, feligreses y vecinos, y bajo esa apariencia ordinaria se escondía una máquina que convertía la vida de los demás en dinero. El desconocido puso todo sobre la mesa de Crane: la carta de satisfacción, el libro de contabilidad de Mary Alice, 3 páginas de la Biblia de Jessup que mostraban la deuda inventada junto con los términos originales, y la cuerda que le había cortado a Mary Alice de la cintura camino al salón, enrollada sobre la mesa como una serpiente muerta. El pagaré de James Dunbar se pagó íntegramente 18 meses antes de su muerte, dijo el desconocido. Su hija de 11 años presentó personalmente la carta de cancelación. Llevaba la contabilidad porque a su padre le temblaban demasiado las manos como para sostener una pluma, y cada anotación en su libro de cuentas coincide con los registros del banco anteriores a su compra. Los $1,100 no existen. Nunca existieron. Su empleado los creó después de la muerte de James y tiene copias de todas las falsificaciones que usted ordenó, junto con sus instrucciones, guardadas en un lugar donde sus hombres jamás pensaron en buscar. Crane miró la cuerda sobre la mesa. «Córtalas». «Los liberé, y los 5 hombres que los custodiaban van a entrar aquí en los próximos 10 minutos y te dirán que ya terminaron. Porque esta noche se enviaron 3 telegramas y el fraude bancario federal conlleva 10 años de cárcel, y ningún hombre con un arma va a cumplir 10 años por un hombre que ata niños a carretas». Tenía razón. Entraron uno a uno. Primero el conductor, con el sombrero en la mano, mirando al suelo. Dejó una llave en la barra, la llave de un candado que había estado atada a una cuerda alrededor de la cintura de un niño, y salió sin decir palabra. Luego el tallador, que dobló su cuchillo, lo dejó en la barra junto a la llave y se marchó. Después, los 3 de delante, cada uno mirando a Crane con la expresión de quienes acaban de hacer los cálculos y se dan cuenta de que han estado trabajando para el bando equivocado. El último se detuvo en la puerta. «Yo no me apunté para encadenar niños», dijo. «A nadie. A la habitación. A lo que quedaba de su conciencia». Y luego se marchó también. El desconocido oyó caballos que se dirigían en diferentes direcciones y luego silencio. Crane estaba sentado solo con un libro de contabilidad infantil, una carta de satisfacción de un hombre muerto y una cuerda sobre su mesa, y la certeza de que la fachada ordinaria que usaba para ocultar lo que era simplemente había dejado de funcionar. «Son niñas», dijo el desconocido. «La mayor tiene 11 años. Lleva 4 meses trabajando en un rancho, criando a 2 hermanos y luchando contra ti. Abrió la puerta con el rifle de su padre muerto cuando tu empleado llegó de noche porque tenía un plan para los malos. Tiene 11 años y tenía un plan para ti. Tomó la cuerda. La ataste a una carreta. Ataste a una niña de 8 años y a otra de 6. No hay forma de que la gente sienta lástima por ti. Vete esta noche».
Crane se marchó. No protestó. Los hombres como Crane no protestan cuando pierden el periódico porque el periódico era todo lo que tenía. El desconocido se dirigió a la escuela. Edith había llevado allí a los niños después de que él los dejara en libertad. El edificio era pequeño, de una sola habitación, con pupitres para unos 15 alumnos y una pizarra en la pared con problemas de aritmética aún escritos con tiza, que Mary Alice probablemente había resuelto antes que nadie en la clase. Thomas dormía sobre una manta en el suelo. William dormía a su lado, acurrucado contra la espalda de su hermano, con el pulgar en la boca. Mary Alice estaba sentada en un escritorio en la primera fila, con la caja de hojalata de tapa azul abierta frente a ella, revisando los documentos, asegurándose de que todo estuviera en su sitio, asegurándose de que el plan hubiera funcionado. «¡Funcionó!», dijo el desconocido. No levantó la vista. Estaba contando recibos. «Necesito verificar que no falte nada. Cuando llegue el alguacil, necesitará todos los documentos en regla». Mary Alice. «¡Funcionó! ¡Ya puedes parar!». Ella alzó la vista. Por primera vez desde que él la había visto de pie detrás de aquella carreta, algo cambió en su rostro. La dureza se agrietó. No mucho. Lo justo. Como el hielo que se agrieta en un arroyo cuando llega el primer día cálido. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró porque Mary Alice Dunbar había decidido en algún momento de los últimos 4 meses que llorar era un lujo que no podía permitirse, e incluso ahora, incluso con la cuerda quitada, los hombres fuera y sus hermanos a salvo en el suelo, no podía permitirse llorar. «Papá dijo que guardara la caja», susurró. «Dijo que pasara lo que pasara, que la guardara. Dijo que la caja es el rancho, y el rancho somos nosotros». Tocó la tapa azul con la punta de los dedos. «La guardé. Lo conservaste, y conservaste a tus hermanos, y te mantuviste firme cuando la mayoría de los hombres adultos se habrían sentado». Ella lo miró. «¿Te vas a quedar?» «No. No lo creo», dijo cerrando la caja. «La señora Kepler dijo que se quedará con nosotros hasta que llegue el alguacil. Dijo que me ayudará con el rancho. Le dije que lo he estado administrando durante 4 meses. Dijo que lo sabe. Dijo que por eso quiere ayudar, porque nadie debería tener que hacerlo solo». Edith estaba de pie en el umbral. Tenía lágrimas en el rostro que no intentaba ocultar. Se acercó a Mary Alice y le puso la mano en el hombro. Mary Alice extendió la mano y la sostuvo allí, y por un instante la niña pareció lo que era. 11 años. Solo 11. Una niña agarrando la mano de una mujer porque la mano era cálida, la noche era larga, la caja estaba cerrada y el plan había funcionado. Se marchó antes del amanecer. Scout apuntaba hacia el norte. Detrás de él, la lámpara de la escuela seguía encendida y a través de la ventana pudo ver a Mary Alice sentada en el pupitre con la caja delante, sus hermanos en el suelo y Edith a su lado. Aquella familia parecía lo que era. Una familia formada con lo que quedaba tras la ruptura de la original. Pensó en Mary Alice de pie detrás de aquel carro. 11 años, con una cuerda alrededor de la cintura y 2 hermanos apretados contra sus costados, y ella estaba de pie. Pensó en una niña de 9 años guardando una carta de satisfacción en una caja de hojalata con tapa azul. Pensó en las notas en los márgenes. Papá dice que estamos al día. Pagamos por adelantado este mes, papá está orgulloso. El banco dice que no debemos nada. Le dije a papá y lloró. Pensó en el llanto, no en el de Mary Alice. Ella no había llorado, en el de James Dunbar, un hombre cuyas manos temblaban tanto que no podía sostener un bolígrafo, sentado a la mesa de la cocina mientras su hija de 9 años le decía que no debían nada y llorando. No porque estuviera triste, porque era libre, y porque la persona que lo había liberado era una niña que lo quería lo suficiente como para hacerle las cuentas. Scout se acomodó en ese trote suave que cubría kilómetros sin anunciarlos. Norte. El sol estaba saliendo, el camino era ancho y el cielo tenía un color que aún no se había decidido. Detrás de él, una niña de 11 años estaba sentada en un escritorio con una caja de hojalata azul y un plan para todo, y el mundo era un poco más difícil de romper que el día anterior. Si lo encontraste aquí, si Ferris es tu primer viaje, el comienzo te espera. Ambas historias están en la descripción. Míralas. Vuelve. Dime en los comentarios qué momento te impactó más. 2 palabras. Eso es todo. Y si quieres saber a dónde va la historia, suscríbete. Nuevas historias cada semana. Nos vemos en el camino.